Hoy vamos a hablar de temas electorales, vamos a hablar de lo que está pasando en los partidos políticos y también lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. Pero pongamos algunos datos en contexto para comenzar. En El Salvador se vive actualmente una pre-campaña electoral. Los partidos están desarrollando sus actividades internas, algunos con sobresaltos y otros en silencio. El FMLN vivió su elección interna el 25 de junio. La Comisión Especial Electoral de ese partido declaró firmes los resultados de las elecciones internas y confirmó que son oficiales las candidaturas a diputados de José Luis Merino, Benito Lara, Carlos Ruiz y Blandino Nerio, entre otros. Silvia Cartagena, presidenta de la comisión, informó que los candidatos a diputados propuestos por el consenso fueron ratificados por las bases. No pasa desapercibido que José Luis Merino sigue siendo señalado por congresistas estadounidenses de actividades irregulares. En el caso de Arena, tiene previsto vivir sus elecciones internas el 23 de julio, aunque ya ha presentado a los aspirantes a candidatos a diputaciones y consejos municipales. Esa situación ha sido eclipsada por sus problemas internos a raíz de que 2 de sus diputados anunciaron que se retiran del proceso de reelección por no estar de acuerdo con decisiones de las autoridades areneras. Paralelo a lo que viven los partidos rumbo a los comicios del 4 de marzo, hay otro proceso interesante que está ocurriendo. Han comenzado a surgir aspirantes a candidaturas presidenciales. Este es el caso del empresario Carlos Calleja, quien ya se ha lanzado y espera lograr la candidatura por Arena. Al mismo tiempo, ha surgido el movimiento Mi Gente del empresario Javier Simán, quien busca recoger información que permita enfrentar los problemas de país. Pero junto al proceso electoral que viven los partidos, hay otra situación más, la del Tribunal Supremo Electoral, que enfrenta una reducción del presupuesto y genera dudas a nivel logístico sobre el manejo de los comicios. En una de sus últimas intervenciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, arremetió contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de construir obstáculos al proceso electoral y hasta le pidió que no se entrometa en los comicios legislativos y municipales de 2018. Julio Olivo responsabilizó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por las deficiencias en el conteo de votos que generaron las elecciones de 2015, por lo que, según dijo, a pocas semanas de esos comicios, la Sala realizó cambios a las reglas del juego en materia electoral. Con este panorama, iniciamos la entrevista de hoy. Bueno, y esos son los datos con los que vamos a iniciar la conversación que esta mañana vamos a sostener con el doctor Félix Ulloa, quien maneja mucho esto de los temas electorales. Félix, me gustaría que comenzáramos hablando sobre los procesos internos. Hablemos del FMLN. Celebró su proceso interno el 25 de junio y bueno, ya está el listado de aspirantes a cargo de elección popular que van a participar el 4 de marzo de 2018. Pero la pregunta es, ¿por qué se dan, estos sobresaltos en unos partidos y no en el FMLN, que vemos que tiene un listado, muy nutrido de personas que van a participar, pero en algunos hubo, datos únicos, hubo nombres que fueron únicos en la participación de este proceso interno? Bueno, mira, lo que sucedió en el FMLN y lo que está sucediendo en los otros partidos políticos es una consecuencia de la ausencia de una regulación adecuada para este tipo de consultas democráticas al interior de los partidos. Desafortunadamente, cuando la Sala dio la sentencia que obligaba a cambiar la ley electoral y la ley de partidos políticos para que se realizaran estos ejercicios democráticos al interior de los partidos, no dejó establecido cómo y de qué manera se podía regular esto. Entonces quedó como al arbitrio de cada partido, según su propia normativa, sus propios estatutos, realizar estas consultas internas de la manera que a ellos les pareciera. Entonces estamos viendo que los partidos lo están haciendo de diferentes maneras. Aquí también falta la ausencia, y hay una ausencia de la autoridad electoral que pudo haber dado normativas generales para que se siguiera en todos los partidos una misma forma de hacerlo. Entonces lo que pasa en el FMLN es lo que sus estatutos han establecido. Por eso vimos de que en algunas localidades hubieron candidaturas únicas. El caso de San Salvador, por ejemplo, para la planilla municipal, para el puesto de la alcaldía, no hubieron contendientes y eso está regulado. Lo único que para validar esa candidatura en los estatutos y en el reglamento electoral se establece que tiene que salir electo con más del 51% de los participantes. Sí. Entonces salió pues el alcalde actual, Nayib Bukele, que va por la reelección, electo con más de un 97%. Eso le da la legitimidad a una candidatura única.
Hubieron otros casos en los que hubo protesta, ¿verdad? El caso de San Miguel, por ejemplo, que hubo incluso hasta una consulta al Tribunal Supremo Electoral, se abrió la competencia, hubieron 2 candidatos, el que ganó, Miguel Pereira, ganó con un 96%, o sea, pues también está legitimado. Y hubieron otros casos, creo que fueron 11 casos en los que hubo algún tipo de reclamos a la autoridad electoral interna del partido. Pero esto es en las elecciones municipales, en los cargos municipales. La de diputados, ahí no vimos nada de protestas, ahí hubo un alineamiento total, una disciplina partidaria en la que se le presentaron candidaturas únicas. En San Salvador se eligen 24 diputados y aparecían 24 candidatos. No aparecían 50 ni 60 para escoger. Y lo mismo que en San Miguel, se escogen 6, se eligen 6, habían 6 candidatos. Lo que hizo la militancia, tanto en San Miguel como en el caso de San Salvador, fue que no le dieron la prelación al orden que el partido les había propuesto. Recuerda que aquí en San Salvador la planilla oficial que presentó el partido llevaba a la cabeza a Blandino Nerio, porque supuestamente pues, iba a ser el jefe de fracción, y la militancia lo bajó del puesto 1 al puesto 9, creo. Entonces ahí la militancia expresó su malestar con esa propuesta, o su desacuerdo, o sus preferencias, para llamarlo de la manera en que cada militante lo pudo haber expresado. Pero Félix, se supone que las primarias se hacen para que la militancia tenga, digamos, incidencia a la hora de escoger a quienes se postulan a un puesto de elección popular. En el FMLN se puede hablar de que, digamos, la militancia tiene un fuerte impacto, o todavía se siguen tomando las decisiones desde la dirigencia, diciendo, miren, ellos son los que van a participar y ustedes como militantes pues solo tienen que avalar lo que nosotros estamos diciendo. Es una práctica que todavía sigue vigente en un partido como el FMLN. Recordemos que es un partido que se estructuró a partir de fuerzas político-militares que durante los años 80 tenían una visión no solo organizativa, sino también la práctica conceptual basada en mecanismos. En la ciencia política se conoce este sistema como el centralismo democrático, que es una forma organizacional partidaria que se origina en la Rusia de Lenin, en el Partido Comunista, el PECUS, que crea este método de centralismo democrático. Aquí todavía el grupo que queda con el nombre FMLN y que sigue dirigiendo el partido viene de esa concepción. Entonces el método que en la Unión Soviética, además de que era un método que se llamaba de democracia de partidos únicos, democracia popular, se extrapoló con Stalin, a tal grado pues que en la depuración que hizo Stalin, mandó al paredón a más de 2 millones de miembros del partido. Es decir, era una cosa que como de formación en el ejercicio de la política, lo que llamamos el stalinismo, es una forma autoritaria de mantener el control férreo de un partido y de no permitir ese cambio generacional. Por eso se habla de la gerontocracia de los partidos comunistas, que cayeron en desuso ya después de que cayó el muro de Berlín. Sin embargo, aquí todavía en el FMLN hay personas que siguen bajo ese esquema y así están manteniendo el partido. Me gustaría que examináramos lo que está pasando también en el Partido Arena. De hecho, tenemos las imágenes de las cartas que van a presentar los diputados Juan Valiente y Johnny Gray Sol, quienes, decidieron que ya no van a participar del proceso interno. Ellos han dado pues una conferencia de prensa a principios de esta semana, han dado explicaciones, han dado declaraciones de por qué no están de acuerdo en la forma en que se está, conduciendo esto, y ya tenemos pues las imágenes de las cartas en las que ellos van a presentar al Consejo Ejecutivo del Partido Arena, donde están diciendo claramente, miren, nosotros no estamos interesados en participar en el proceso interno por las razones que ya expusimos. Ellos estaban en desacuerdo en la forma en que se ha designado, por ejemplo, a los suplentes. Ellos habían puesto a 2 personas que eran como personas de confianza de ellos y el partido les dice que no los aceptaban. Entonces, esta es la imagen de las cartas que van a hacer llegar al Consejo Ejecutivo Nacional, a la gente que está encargada de organizar todas las primarias dentro del Partido Arena, que están programadas para el día 23 de julio. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando en Arena? Un partido que vino hablando de renovación, pero ahora, parece que le cae encima todo de lo que había construido, ¿no? Bueno, esa es la percepción que tenemos a partir de estos hechos que se han sucedido esta semana con la renuncia de Juan Valiente y Johnny Wright a continuar en el proceso interno de participación para la escogitación de los candidatos. Igual que en el FMLN, es producto de la normativa interna del partido.
en ese estatuto o en ese reglamento electoral que el partido aprueba, se le deja a una instancia como es el COENA el definir, ¿verdad?, como último filtro las candidaturas, aceptarlas o no aceptarlas. Una cosa que tenemos que revisar, no para Arena ni para el FMLN, en general para la vida democrática de los partidos. Y no porque se nos ocurra o querramos intervenir, es que es un mandato constitucional. El artículo 85 de la Constitución obliga a los partidos políticos a seguir formas organizativas y organizacionales conforme a la democracia representativa. Lo dice y se prohíbe el partido único. Es más, eso está en la Constitución. Por eso es que la Sala, con toda propiedad, dijo hay que hacer este tipo de elecciones como prácticas de democracia interna en los partidos. Entonces, lo que sucedió en Arena es, como tú bien lo señalas, estos dos diputados seleccionan a sus respectivas suplentes, lo proponen, pero el organismo de dirección que le toca decidir dice no, y da sus razones, válidas o no válidas, eso está por discutirse, pero frente a una posibilidad de renovación de pensamiento, renovación de liderazgo, de traer ideas frescas, gente joven, la reacción es, y es lo que se lee, aquí no hay, igual que en el FMLN, vientos de cambio. Se están manteniendo las viejas estructuras, o como dicen ellos cuando denuncian los dos, hay matonería para imponer estas pautas. Que sea cierto o no, eso se discutirá al seno del partido. De que se siguieron los procedimientos o no, es una cuestión que se tiene que discutir en el partido. Desde fuera lo que nosotros vemos y la lectura que se hace es, no hay intención de permitir que haya este cambio generacional o esta regeneración del liderazgo dentro del partido Arena. Ayer yo conversaba precisamente con el diputado Johnny Graysol y él hablaba de que ya no se trata solo del tema de los suplentes. Él decía que hay que prestarle atención a todo el funcionamiento del sistema político del país, a todo el funcionamiento del sistema de partidos, y hay que decía hablar sobre lo que está pasando y cómo está siendo manejado. ¿Considera usted que se puede llegar a profundizar el debate, digamos, a ese nivel? Porque hasta ahora vemos como el partido Arena lo ha querido manejar como es, digamos, como el capricho o el berrinche de dos diputados y no hablar del tema de fondo, que es la situación del manejo del partido en sí. Fíjate que es justamente lo que yo trato de leer en clave democrática en estos sucesos. Como una situación quizás irrelevante para la gran política nacional de dos candidatos en un partido puede ser el desencadenante de todo un proceso de modernización y democratización del sistema político y del sistema electoral del país. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, esto se da posiblemente dentro del marco legal de Arena, y el COENA está haciendo uso legítimo de su capacidad de veto y lo está aplicando, pero la lectura es, ¿y por qué se permite eso en Arena? ¿Por qué se aprobó ese reglamento electoral en Arena? ¿Qué pasó con la autoridad electoral que no supervisa el cumplimiento de aquella sentencia y de las normas legales secundarias de la ley electoral y la ley de partidos políticos para armonizar esto? Entonces el llamado ya trasciende al partido y se va y se ubica a nivel del sistema electoral. Y si logramos que dentro del sistema electoral se den nuevas normas y una autoridad que las aplique, entonces mejoramos el sistema político. Y al ir mejorando eso, vamos mejorando la calidad de la representación, porque lo que vamos a ver en la papeleta, los ciudadanos, el próximo 4 de marzo, y a quienes vamos a ir a seleccionar como nuestros representantes, han sido producto de procesos democráticos internos, y eso va a fortalecer la democracia. Y los partidos que te presenten las mismas caras o caras recicladas, pues no van a gozar del favor del electorado, o los que presenten nuevas propuestas. Entonces, todos ganamos si hacemos bien las cosas. Y lo que están diciendo, y lo que te decía Johnny Wright ayer en la entrevista aquí en este mismo lugar, es cierto. Aprovechemos este detonante para incidir en la gran política nacional de construcción democrática. Y ese es el desafío y ese es el reto, para no entrar a hacer lecturas erróneas de un hecho o quedarnos en la anécdota, en el chambre, la descalificación, el insulto que hemos visto como algunas personas visceralmente han reaccionado frente a este hecho de estos dos ciudadanos, de estos dos diputados.
Creo que hay dos situaciones que son muy importantes y hay que ponerlas en perspectiva, Félix, de lo que ha pasado en los dos partidos mayoritarios. Por un lado, vemos al FMLN poniendo, digamos, en la lista de candidatos a diputados a José Luis Merino en medio de una controversia que se da a raíz de una carta que envían un grupo de congresistas al Departamento del Tesoro pidiendo que se investigue a través de una ley que utiliza Estados Unidos para investigar capos. Y por otro lado, vemos, digamos, la controversia que se da en Arena con los dos diputados Valiente y Wright, que dicen, bueno, no vamos a participar porque no estamos de acuerdo en la forma que se está manejando, y vemos a partir, digamos, de ese momento en el que ellos dicen no vamos a participar, que empieza ya, digamos, un ataque frontal contra ellos, ya con situaciones de tipo a nivel personal. ¿Cómo podemos ver estas dos situaciones en medio de esto que se supone que es un proceso democrático en los partidos y ver, digamos, dos situaciones en las que se supone se le da a la militancia el poder de decidir? Bueno, fíjate que tú has ubicado dos hechos que son sintomáticos para interpretar conductas, actitudes, visiones, valores de dos de las fuerzas políticas más importantes de este país, lo cual te está reflejando digamos, una imagen o un paisaje en el cual el país se mueve entre la renovación y la reacción, entre la evolución y la involución, entre lo nuevo que quieren hacer y lo viejo que no termina de morir. Estamos en ese justo momento. ¿Cómo hacer para que las personas que desde dentro de los partidos están luchando por transformarlos, por modernizarlos, democratizarlos, puedan tener espacio y consolidarse y evitar estos casos, lo que tú ponías en el caso del FMLN, del candidato Merino? Bueno, si lo vemos en el aspecto formal, no hay ningún impedimento, ninguna limitante para que este ciudadano pueda participar en un proceso de democracia interna y salir electo. Y ahí está. Pero, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es la lectura que tú tenés de la sociedad? ¿Qué es lo que refleja un candidato de esta naturaleza? Ponerlo en una papeleta como un desafío a toda una situación general que está en todo el país. Cuando tú ves lo mismo que está sucediendo en Arena, de que la reacción, en lugar de interpretar, buscar las raíces, las causas que generaron este conflicto de estos dos diputados con el partido o con el organismo de dirección del partido y buscar una solución, lo que se hace es atacar, descalificar, insultar. Entonces ahí es donde yo siento que lo nuevo que está por nacer o que está ya alumbrándose y lo viejo que está por morir y no termina, estamos en ese momento. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos y estas plataformas informativas ayudan mucho a que el ciudadano se informe y vea hacia dónde hay que apuntar, qué es lo que hay que soportar, porque si no, lo que vamos a hacer es perder el paso, perder el impulso y caer en una reversión, porque sí se pueden imponer esa fuerza. Podemos tener una regresión de lo que hemos avanzado. Yo espero que este primer ejercicio, y fíjate lo subrayo, primer ejercicio democrático al interior de los partidos, y que por lo tanto esperábamos que en ese mecanismo de ensayo y error no todo saliera bien, los errores se tome nota para corregirlos en los siguientes ejercicios que vienen por delante. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les queremos comentar que teníamos imágenes ahí del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está llegando a Alemania para la reunión del G20. Para Trump también viene una agenda, digamos, un poco difícil porque va a haber en esta reunión al presidente Vladimir Putin. Recordemos que se le está acusando a los rusos de haber interferido en las elecciones en los Estados Unidos. Así es que bueno, estamos pendientes de esa información también que está en desarrollo a nivel internacional. Una pausa y ya venimos. Bueno, ya les decíamos, nosotros que estábamos ahí pendientes de esta señal que nos está llegando en directo, el movimiento del presidente Trump, que se encuentra participando pues en una gira que lo va a llevar a la reunión del G20 en Alemania. Él ha estado en Polonia y ahora pues se dirige a este encuentro donde van a estar líderes de diferentes partes del mundo. Incluso se habla de la participación de Enrique Peña Nieto de México, de Macri de Argentina y de otros líderes, pero llama la atención un posible encuentro con Vladimir Putin luego de la tensión que se ha generado entre Washington y Moscú a raíz de lo que se ha calificado como la interferencia o la presunta interferencia de los rusos en las elecciones en los Estados Unidos. Esta es una señal en directo. Por supuesto que en el transcurso de la emisión les vamos a estar detallando más sobre este viaje de Trump por Europa.
Continuamos nosotros con la conversación con el doctor Félix Ulloa y estamos hablando de lo que está pasando en los partidos políticos, de ese proceso que nos va a llevar al proceso electoral que va a ser el 4 de marzo de 2018. Félix, hay una pregunta que surge y que me parece a mí que es muy válida. Estas internas que están desarrollando los partidos políticos, hubiera sido, digamos, muy saludable que lo organizara el Tribunal Supremo Electoral, porque yo he visto ejercicios similares en Honduras y en otros países donde son los organismos electorales los encargados de llevar adelante estos procesos de los partidos. En efecto, lo que esperábamos cuando la Sala dio esta sentencia era que el legislador, porque recordemos, la Sala no legisla, la Sala declara si hay o no hay una inconstitucionalidad, y en este caso dijo que era inconstitucional el no regular la democracia interna de los partidos porque está en la Constitución, el artículo 85. Entonces, al no hacerlo la Asamblea, está violando la Constitución por omisión. Eso lo dijo la Sala. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a la Asamblea? Regularlo. Claro, los partidos no les gusta autorregularse, y haber llegado a establecer primarias, haberle dado a la autoridad electoral el mandato de organizarlas, de supervisarlas, de acreditarlas y legitimarlas, hubiera sido el paso correcto. Pero se quedaron en que iban a ser internas, consultas, donde cada partido lo iba a hacer según sus propios estatutos. Bueno, este es el resultado. Una disparidad, una diversidad de metodologías que al final, y ojo con esto, al final el Tribunal Supremo Electoral va a tener que calificar cada una de ellas, porque cuando se le presenten las candidaturas y todos los atestados de cómo esas personas salieron electas, el tribunal va a tener que empezar a revisar si se cumplieron todos esos preceptos legales y el espíritu y el texto de la sentencia, y ahí va a calificar. ¿Qué pasa si el tribunal llega a decir, no, miren, este proceso no fue totalmente democrático, o no se siguieron los parámetros que dio la sentencia ni lo que dice la ley? Solo te pongo el ejemplo en Arena, para volver al caso, donde se va a elegir diputados titulares, suplentes en una sola fórmula. Si ya se dijo que los suplentes tienen que ir en una elección separada en la elección general, tanto que va a haber que elegirlos, porque se declaró inconstitucional a los del 2015 porque no fueron electos sobre el titular. Y entonces en la primaria vale eso o no. Y no hablo de Arena, hablo de todos los partidos, si están eligiendo a los diputados, tanto propietarios como suplentes, en una sola. Esto ya va a ser una cuestión que el tribunal va a tener que calificarlo. Entonces, ¿por qué darle una tarea de calificación posterior a la autoridad que pudo haberle hecho a priori, con todos los requisitos de ley, con todas las facultades, con todos los recursos? Porque en el caso de Honduras, que tú mencionas y que a mí me ha tocado ver en varias ocasiones, es realmente el Tribunal Supremo Electoral hondureño el que las organiza, las convoca, las supervisa y da a conocer los resultados. Aquí el tribunal lo dejamos de lado y cada partido lo hizo como quiso. Entonces, yo creo que son los errores y las lecciones aprendidas que este proceso nos va a dejar para irlo corrigiendo en el futuro. Ahora bien, si hablamos de las internas, algunos partidos han mencionado, se terminó la cultura del dedazo para ponerlo a los candidatos. Lo de Arena pues se puede considerar pues un punto de quiebre en cuanto a la situación de lo que ha estado pasando en este proceso interno. Pero ¿por qué, digamos, no vemos inconformidades en el FMLN? Las respuestas que nos daban algunos dirigentes es, mire, es que nosotros sí logramos establecer los consensos, definimos las candidaturas y esas son las personas que participan. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué vemos en Arena sí hay una protesta y en el FMLN el proceso parece que pasó y concluyó sin ningún tipo de sobresalto? Fíjate que habría que estar en las entrañas de cada partido para ver lo que pasó, y en ese aspecto a mí no me gusta especular. Me gusta hacer los análisis a partir de los hechos. El hecho es que en el FMLN hubieron listas únicas de candidatos a diputados y sobre esa base se votó y la militancia no protestó. Hubieron protestas en las de los consejos municipales. Bueno, es una responsabilidad de la militancia aceptar eso o no. Desde fuera nosotros, como extraños a ese partido, no le podemos decir cómo cambie su estatuto. Si hay parámetros que a mí como ciudadano me parece que no están de acuerdo a los preceptos constitucionales, yo sí tengo la opción de ir a la sala a decir, mire, en ese partido se está violando, porque no es por el partido, es por la Constitución, porque yo soy vigilante de la Constitución y garante de su cumplimiento, en tanto parte del soberano que es el pueblo. O, como lo ha habilitado ahora otra sentencia en la sala,
puede ir al Tribunal Supremo Electoral, presentar un recurso y decir, miren, en tal partido no se hizo bien el proceso, aquí están las evidencias, anúlelo o declárelo ilegal. Están todos esos recursos. Pero lo que tú dices, en el caso de los dos partidos, lo que te implica es la cultura política de ambos. Y yo no quisiera usar una palabra que usaba alguien que decía, es que los partidos ya no tienen militantes, tienen militontos. O sea, porque hay gente que está ahí como oveja, que no protesta, se deja guiar. Bueno, no quisiera usar ese concepto porque creo que lo que hay en algunos partidos es más disciplina que en otros. Y te ponía el caso del FMLN, que es un partido que viene de una formación cuasi militar de la guerra, donde había que tener disciplina, porque en la guerra o te disciplinas o morís o haces que mueran tus compañeros. Entonces hay todavía cuadros que siguen manejando esos conceptos de disciplina y una generación que todavía es preponderante en el FMLN que trabaja bajo esos esquemas. Posiblemente las nuevas generaciones que van entrando al FMLN y que no vienen de nuestra generación, mi generación, que estuvo en la guerra, que hizo la guerra, que participamos en la guerra y que tenemos otro esquema de trabajo que no era democrático, por supuesto. Nuestro ADN no era democrático porque la lucha no era democrática, era contra una dictadura armada que mataba y había que defenderse y tratar de derrotarla. Entonces esos esquemas que ya son, que estamos a 25 años de la posguerra, ya no deberían de seguir. Posiblemente Arena evolucionó un poco más, porque no es la arena de los escuadrones de la muerte, no es la arena de los grupos que durante los años 80 usaban la violencia armada también como método de hacer política. Incluso la democracia cristiana tenía esos escuadrones verdes y todo el mundo andábamos armados porque estábamos en guerra, pero firmamos la paz, hicimos el compromiso de transitar en la política por los medios pacíficos y con ese compromiso es el que hay que honrar. Lo que pasa es que se quedaron algunas prácticas. Arena, por lo menos esa generación ya salió, aunque hay algunas voces, como el caso de este señor, el Grillo Barriento, que aparece con estas cosas frente a estos dos muchachos. Entonces, esos son rémoras del pasado. En el FMLN todavía hay una estructura que controla el partido que viene con ese esquema. Y cualquier cosa que no estén de acuerdo, eres enemigo de ellos. Entonces te ven como el enemigo, no te ven como el adversario o el compañero crítico o el aliado con el que puedes trabajar aunque no tengas coincidencia. Entonces son culturas y prácticas democráticas que vamos a tener que ir superando, pero que ahora, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de estarla señalando, porque ya no es un problema de los partidos ni de los liderazgos, es un problema de la sociedad y de nosotros los ciudadanos. Félix, no me gustaría cerrar esta conversación sin que hablemos un poquito del Tribunal Supremo Electoral. El reto que tiene encima es muy grande y la situación que están enfrentando pues no es la más fácil. Recordemos que tienen problemas de presupuesto, problemas de logística. Ellos incluso habían dicho en primera instancia, miren, no vamos a alcanzar a dar resultados la noche en que después de la elección. Pero, ¿qué podemos analizar, y partiendo de su experiencia, Félix, respecto al reto que se le viene encima al Tribunal Supremo Electoral y que ya pues está avanzando, la fecha ya ha empezado la cuenta regresiva y estamos ya muy cerca de ese 4 de marzo. Mira, como un ex administrador electoral y como asesor de procesos electorales actualmente, yo me solidarizo con el Tribunal Supremo Electoral, con este tribunal. Soy solidario con ellos por varias razones, porque han perdido un importante porcentaje de su presupuesto para ejecutar todas las operaciones, sobre todo las innovaciones que trae este proceso, y no van a tener los recursos para hacerlo, porque han tenido un déficit, no solo presupuestario, sino en otros recursos para poder cumplir todos los desafíos. Y aparte de lo anecdótico del presidente, que sale diciendo algunas cosas que no sé si son sacadas de contexto o si él las dice de verdad, porque no me imagino yo a Julio Olivo diciendo que la sala pone obstáculos al proceso o que va a aplicarle la ley a las ONG que critiquen. Puede ser que en un contexto más amplio él lo diga, pero dejando aparte lo anecdótico del presidente, creo que el tribunal está haciendo los máximos esfuerzos para cumplir su tarea en todos los ámbitos, en el ámbito organizativo, de la organización de los procesos, de las operaciones, de la ejecución del calendario, en la parte jurisdiccional, en el financiamiento de los partidos políticos y el control que va a tener, pero la gran deficiencia es que a este día, no han recibido todavía un centavo de ese presupuesto extraordinario. Entonces, ¿cómo le podemos exigir que vaya cumpliendo si no se le están dando los recursos? Ahí es donde hay que empezar a hacer los análisis, porque tampoco todo es cuestión de dinero.
hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de fondos. Y eso también se los hemos dicho. Me ha tocado estar muy cerca con algunos despachos para conversar y hacer ejercicios de preocupación de cómo salir adelante, y hay cosas que se pueden estar haciendo ya sin necesidad de dinero. Así que una de ellas, y solo para terminar esta idea, es el reclutamiento de un ejército de más de 80.000 ciudadanos que son los que van a administrar el próximo proceso electoral y que todavía no sabemos quiénes son ni qué capacidad tienen para hacerlo. Imagínate ese desafío. Muy bien, gracias Félix Ulloa por venir a conversar con nosotros aquí en Hechos AM. Gracias a ti por la invitación y estamos siempre a la orden.